Buenas, ¿cómo están? En este video voy a hablar un poco de mi reflexión acerca del tránsito de Neptuno en Aries, que sabemos que va a durar unos 14 años y que en realidad ya ingresó en el 2025, pero va a ingresar definitivamente este 2026. Antes de hacer este video, por supuesto que vengo reflexionando, pensando, analizando mucho acerca de qué representa para mí este tránsito, digamos, desde esta mirada de lo personal, lo colectivo, cómo va a impactar al mundo este tránsito. Y empecé a investigar un poco qué pasó el último tiempo que Neptuno estuvo en Aries, que fue de 1861 a 1875. Obviamente leí de Neptuno, ¿no? Profundicé un poco en el símbolo de Neptuno y también en Aries, pero sentía que en ese análisis me faltaba algo para hablar de Neptuno y es el mito. Sabemos que para la mirada astrológica, el mito y la mitología nos ayudan a darle profundidad y sentido a los planetas, al símbolo, al arquetipo. Y en este caso, para hablar de Neptuno, no hay nada mejor que arrancar con el mito. Entonces, empecé a recordar un poco sobre Poseidón, quién era este dios, qué papel tenía, qué rol tenía, el dios de los mares. El dios de los mares que sí se lo asociaba a las profundidades, al océano, a la pesca, era el rey de todas las aguas. Y empecé a pensar en Poseidón y también trataba de unir o de linkear esta energía ariana del símbolo de la guerra, de la competencia, de lo impulsivo, de la velocidad. Y se me venían como estos mitos donde se evidenciaba la cólera de Poseidón, ¿no? Cuando este dios del mar se enojaba o se irritaba y hacía temblar absolutamente todo y hacía destruir absolutamente todo. Entonces empecé a pensar en esta cara más ariana o más colérica de Poseidón que existe en los mitos y en la historia. Entonces me venía claro, este Neptuno en Aries va a ser como esos mitos de Poseidón donde se enojaba y hacía destruir todo con las aguas, con los mares. Una versión o un aspecto de este dios que sí se irritaba, que sí había cólera, había enojos, había destrucción. Seguía pensando y se me vino el mito de Poseidón con Atenea, en el que se disputan por el patronazgo de Atenas, que estos dos dioses ofrecían algún tributo a la ciudad para ser su divinidad protectora y la ciudad llevaría su nombre. Entonces ahí también veía a este Poseidón competitivo o en cierto punto luchando por algo. Y además es muy curioso porque lo que Poseidón ofrece, el mito dice que él hace sonar su tridente sobre una roca y crea un caballo. Un caballo que le ofrecía al pueblo este símbolo de protección, de grandeza, también muy útil para las guerras, un animal veloz, salvaje, que también iba a servir para la caza, para la agricultura. Y Atenea ofrece el olivo, que bueno, era símbolo de sabiduría y también prosperidad a largo plazo. Termina ganando Atenea y este Poseidón, enfurecido, le hace conocer su furia al pueblo llenándolo de inundaciones. Cuando encontré este mito y se me vino este mito a la cabeza, dije, claro, acá hay algo de representación de este Neptuno en Aries. No es un Neptuno pasivo, un Neptuno simplemente espiritual, sensible, permisivo, es un Neptuno que se manifiesta en la tierra, que sale de las aguas y se planta, ¿no? Hace su presencia en la tierra. Es un Neptuno creador, crea este caballo y no de cualquier animal, un caballo que representaba la velocidad. Apto para las guerras, para el combate, con mucha fuerza, que también se viene este caballo como símbolo de lo ariano, de esa energía salvaje que va hacia adelante, que es también fuerte, ¿no? En esa presencia. Y nada que ver tal vez, pero había escuchado hace poquito que yo no tengo mucha idea de lo que es el calendario chino, pero justo escuché hace poquito que es el año del caballo de fuego. Y yo dije, claro, qué sincrónico todo, porque Poseidón no solamente es conocido por crear este caballo y ofrecerlo como para ser el patrón de la ciudad de Atenas, sino que su símbolo de repente es el caballo para muchos,
Fíjense que en muchos barcos que salían al mar y que querían ser protegidos por este dios, ponían caballos como en el frente del barco para estar protegidos por Poseidón. Después también está el mito de Poseidón y de Medusa, que tienen un hijo que es Pegaso y que es un caballo alado. Es un caballo, es un unicornio, lo conocemos como unicornio, pero tiene esta cuota más espiritual y mística que el caballo que conocemos. Entonces, claro, muchas veces asociamos a Poseidón con los mares, pero nos olvidamos también que se le asocia el símbolo del caballo. Y ahí dije, claro, ahí hice conexión. Dije, esto es lo que siento que va a traer también un poco, o la mirada que a mí me gustaría darle a este tránsito de Neptuno en Aries, donde la energía deja de ser simplemente pasiva y receptiva y esperar y desde la intuición y desde el mar y desde la profundidad y pasar a algo más activo, a algo que dé más velocidad, a que las cosas que empiezan a suceder suceden con fuerza, con motivación, con empuje, también desde este lugar de la competencia y de la guerra, esa otra cara de Poseidón que a veces nos olvidamos y que el mito nos la recuerda. Así que cuando asocié todo esto y dije, y encima es el año del caballo de fuego, puede ser que sea esta mirada simbólica del caballo algo importante para entender el 2026 y para entender el tránsito de Neptuno en Aries. Otra cosa que recordaba, que no tiene que ver con Poseidón o los mitos de Poseidón, pero se me venía también el caballo de Troya, como en la figura de un caballo inician una guerra. Y fue también desde un acto de engaño, de confusión, de que al final Neptuno como planeta representa un poco estos engaños, esto no ver bien con claridad, estamos desvirtuando la realidad y esto de el caballo, este acto engañoso, inicia una guerra. Entonces digo que interesante sería poder también traer esta historia de la guerra de Troya, de cómo se inicia y de la simbología ahí que tiene este acto de entregar un caballo de manera engañosa. Bueno, son conexiones que hacía y que necesitaba entrar un poco en mitos, en historias, para entrar un poco para mí en lo que representa la energía de Neptuno en sí. Mientras más queremos entender a Neptuno desde un lugar racional, más se nos confunde, pero cuando empezamos a verlo desde lo simbólico, desde lo mitológico, desde lo histórico, empieza a tener otro sentido. Y podemos llevarlo a otros lugares, podemos verlo desde otra perspectiva. A nivel colectivo, como les conté, bueno, estuve investigando un poquito qué pasó en ese último periodo que estuvo Neptuno pasando por Aries de 1861 a 1875 y lo que más encontré fueron guerras civiles. Creo que esto ya lo mencioné en el video largo de Tránsitos del 2026, pero me sorprendió porque yo intentaba entender qué pasa dentro de una guerra civil y trataba de leer también cuál fue el motivo y cuál fue la resolución de esa guerra. Y entendí que un poco las guerras civiles vienen de la contradicción o de la lucha entre ideales, como si se estuviera disputando algo por un ideal u otro o una identidad u otra. Y creo que Neptuno en Aries va a desdibujar un poco esas identidades sociales o colectivas, como las conocíamos, y tienen que empezar a emerger una nueva identidad social, una nueva identidad cultural, una nueva identidad como colectivo. Con esto no quiero decir que hayan guerras civiles durante este año, porque también hay algo de que antes era más esta cuestión del territorio y que no conocían otra manera de poder debatir sobre sus ideales que desde la guerra, pero creo que ahora hay otro tipo de batallas, ¿no? Que podemos pensar. Ya no tiene por qué ser la batalla bélica de poner el cuerpo y de poner en peligro mi vida y eh, la del resto, ¿no? Pero sí pueden haber otro tipo de batallas, otras formas de entrar en guerras, que son estas guerras intelectuales, que son estas guerras de quién tiene acá el conocimiento, quién tiene el poder, las redes, ¿no? La tecnología. Gracias a la tecnología hay otras formas de entrar en esa disputa y en esas batallas de confrontación y lucha entre ideales. Pero vamos a ver mucho de eso, de desmoronarse viejas identidades y que empiecen a surgir nuevas. Por ejemplo, leía que en Estados Unidos también fue la abolición de la esclavitud, esto de la libertad,
de luchar por algo que creo, de luchar por algo que es justo, como ese Poseidón que también se abría a competir o a luchar por algo que quería. Dejaba de estar escondido en los mares y se hacía presente en la tierra para luchar por su creencia, por algo que quería, por algo que soñaba. Y eso también siento que es algo de lo que vamos a empezar a ver en estos 14 años, dejar de estar de un lugar pasivo de me encantaría la paz del mundo. ¿Y cómo voy a lograr la paz del mundo? Entonces empezar a accionar por eso. Por ejemplo, como demasiado amplio, pero también podemos llevarlo a cosas más pequeñas. Eh, También leía sobre la unificación de Italia y cómo surge ahí también una nueva identidad como país. Eh, bueno, y varios movimientos así que tienen que ver con esto de eh, la renovación en quiénes somos, ¿no? Como colectivo, como identidad grupal. Y también algo que me pareció llamativo fue que decía que en 1860 y pico fue la primera fotografía a color. Cuando leí eso dije, rarísimo, porque yo veía las fotos de mis papás en blanco y negro, y digo, y fue mucho después de 1860 y pico. Y me puse a investigar y realmente la primera fotografía a color permanente fue en 1860 y pico en este tránsito de Neptuno por Aries. ¿Por qué me llama la atención? Porque Neptuno rige las pantallas y se asocia mucho a todo este tema de la fotografía, ¿no? Como algo donde estoy captando un momento de la realidad, pero desde un lugar, no sé, creativo o desde una pantalla de algo que es real, pero no es real. Y se asocia mucho a todo lo que es la televisión, el cine. Entonces me pareció muy llamativo que ahí sea la primera fotografía a color, que después, en realidad, hasta 1970 se siguió usando la fotografía hasta blanco y negro, y dije, claro, ahora que Neptuno entra en Aries, vamos a encontrar nuevas formas de ver las pantallas. Todo lo que tiene que ver con cine, televisión, la computadora, todo lo que tenga que ver con las cámaras, va a estar en pura revolución. Creo que desde ahí vamos a ver también esta innovación o esto diferente o esta nueva manera de mostrarnos en una pantalla. Creo que también vamos a ver movimientos en cuanto a esto de cómo va a ser la foto, o lo que conocíamos antes como una foto, o lo que conocemos hoy como una foto, quizás durante estos 14 años también mute. Y así como lo pensé a nivel colectivo, también lo pensé a nivel personal e individual, digo, porque todos vamos a tener a Neptuno transitándonos una casa de nuestra carta natal. Para quienes no saben, dentro de la carta natal, que es nuestro propio mapa astrológico, tenemos 12 áreas de vida, 12 porciones que le llamamos casas astrológicas. Y todos tenemos, en algún lugar de nuestra carta natal, tenemos a Aries. Y Neptuno va a estar pasando por ahí, disolviendo o desarmando, desdibujando formas de vivir en esa área de vida, trabajo, familia, salud, vínculos, relación con lo material, desarmando y desmoronando viejas formas que conocíamos de accionar dentro de esa área de nuestra vida y trayéndonos nuevas. Eh, entonces, de este lugar creo que a nivel personal, Neptuno nos va a estar invitando a accionar de una manera diferente o nueva, que surja desde un lugar mucho más intuitivo, más espontáneo y no tan premeditado, no desde lo conocido superficial. Y se me viene a pensar, por ejemplo, no sé, mi tránsito desde Neptuno en 6 y aparte literalmente tengo el cero de Aries en la casa 6, entonces trataba de llevarlo a mi caso personal para entenderlo y también algunas cosas que vengo percibiendo ya desde el 2025 que Neptuno pisó Aries. Y claro, es empezar a entender que por ahí formas que venía sosteniendo de trabajar, porque el área de vida 6 tiene que ver con las rutinas, con la manera de trabajar, también tiene que ver con nuestro bienestar y con nuestra salud, pero lo primero con lo que lo asocié fue con mi manera de trabajar, las acciones y decisiones que tomo en un ámbito de trabajo cotidiano. Digo, claro, estas formas que yo vengo sosteniendo, estas maneras de encarar rutinas o de acciones a nivel laboral, ya como la sensación de que ya no tienen tanto sentido con la persona que soy hoy y poder empezar a conectar con algo más genuino y honesto a la hora de tomar esas decisiones o accionar en el trabajo o lo laboral o lo que para mí es productivo, eh, incluso en mis rutinas. Entonces, no sé, por ejemplo, una persona que tiene Aries en la casa 4 y que Neptuno va a estar transitando por ahí, todo lo que esta persona conocía en cuanto a accionar en un ámbito familiar o quién soy dentro de un ámbito familiar, cuál es mi rol, cuál es mi identidad dentro de ese hogar, ya no.
¿no? Y ya no, no porque, porque sí, sino porque ya no resuena, hay algo que ya no resuena, hay algo que ya perdió sentido, y es empezar a accionar y a moverme y a crear una nueva identidad en esa área de vida, en ese hogar, en esa familia, desde quién soy hoy. ¿Y quién soy hoy? Bueno, Neptuno en Aries justamente va a estar ahí tratando de desarmar todas esas etiquetas y esas capas y esas superficialidades que tratamos de ponerle a la identidad. Esto que mencionaba también en el video de los tránsitos completos del 2026, las etiquetas, los rótulos, soy astróloga, soy contadora, soy hermana, soy, no sé, soy la novia, soy todos esos rótulos, todas esas etiquetas ya empiezan a perder un poco de sentido o a no ser suficiente para contar realmente quién soy. Así que bueno, esto es como mi reflexión y mi interpretación de lo que va a traer este tránsito de Neptuno durante estos próximos 14 años. Eh, Sería muy interesante que cada uno pueda indagar o ver dónde tienen Aries en su carta natal y entender qué va a traer este Neptuno, qué va a estar desmoronando, desarmando, desintegrando, poniendo en cuestionamiento para que surja una nueva identidad en esa área de vida, ya sea dentro de la profesión, ya sea dentro de mis rutinas, de mi día a día, ya sea dentro de lo mental. Si, por ejemplo, no sé, la casa 3 tiene que ver con las estructuras mentales, con esos espacios de aprendizaje, y si tengo ahí Aries, bueno, ahí también va a estar surgiendo una nueva identidad, nuevas formas de accionar desde un lugar mucho más genuino, más espontáneo y no tan pensado, que me lleven a lo concreto, como el caballo, que me permitan avanzar con fuerza y con determinación. Espero que les haya gustado el video y si alguien quiere compartir o comentar algo, los leo. Gracias.